Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Travesura. En una habitación de la casa del rey, varios hombres estaban reunidos. Alrededor de una mesa grande colocada en el centro de la sala, estaban intercambiando serias miradas. Sus edades variaban, si había un hombre que estaba en sus 20 años, también hubo quien al parecer era de unos 30 años. Lo que tenían en común era que todos eran nobles de Bruñe, desdeñaban a Arigin, odiaban a Tigre y mantenían incluso la intención de matar a estos dos. En este lugar donde estaban todos los camaradas, no era necesario ocultar sus sentimientos negativos. Los ojos de los hombres eran oscuros e impuros, y sus miradas estaban distorsionadas terriblemente. El hombre, que sería el más antiguo de ellos, dijo en una voz indiferente: Tigrebur Mudborn parece haber llegado a la capital. También está el ejército de Sted. El regreso triunfal del héroe, Y los perros de Sted, qué vanidoso de ellos. Un hombre diferente escupió eso con una cara amarga. Incluso ahora, no puedo creer que ese mocoso haya desafiado directo al duque Thenardier y además ganara. ¿Estás seguro de que no se escondió en las sombras y disparó una flecha envenenada? Es posible. Como si pudiera luchar contra Roland y el duque Thenardier solo con un arco y flechas. O podría haber tomado el crédito después de haber sido ayudado por el ejército de Sted. 3 personas calumniaban y despreciaban a Tigre. Para ellos, Tigre era un pequeño noble de una región remota sin ninguna capacidad, una marioneta de Sted y una persona desvergonzada adulando a Arigin. Por no hablar de la habilidad de arco del joven, no tenían la intención de reconocerla incluso con sus logros en el campo de batalla. El hombre más viejo que comenzó la charla giró una fría mirada hacia ellos, pero no trató de culparlos. Cambiando su mirada en un hombre diferente, preguntó en un tono tranquilo: ¿Es cierto que el conde Born y el ejército de Sted permanecerán durante 3 días en el Palacio Real? Cuando el hombre más viejo pronunció estas palabras, los que fueron despectivos hacia Tigre hasta entonces cerraron la boca de una vez. El hombre al que se le hizo la pregunta asintió y respondió: No hay duda. Creo que es exactamente el tiempo necesario para preparar las armas y alimentos. En respuesta a sus palabras, el hombre más viejo miró a sus compañeros y con calma dijo: Vamos a proceder según lo previsto. Por el hecho de que el conde Born haya llegado al Palacio Real, la mente de la princesa Arigin probablemente se relaje. Y el conde Born también sin duda se sentirá aliviado de entrar en el Palacio Real. Tenían 3 metas. Rescatar a Melisend encerrada en una habitación del Palacio Real. El asesinato de Tigre. Y coger a Arigin, mantenerla como su rehén y finalmente matarla. Ellos no tenían ningún sentimiento de culpabilidad. Para ellos, Arigin era una princesa falsa y Melisend era la señora que debían admirar. Lo creían aún más desde que Arigin tenía un pasado extraño de haber sido criada como un príncipe. Melisend, quien también heredó la sangre real, era sin duda adecuada para ser la princesa. No podían tampoco ignorar la existencia de Tigre. En el caso de que mataran solamente a Arigin, sospechaban que Tigre podría genuinamente invitar al ejército de Sted y vender a Bruñe para ellos. Los objetivos son solamente Born y Arigin, ¿verdad? Y debemos dejar a Mazarrodant, Hugues Saugre y Pierre Baudouin como están, ¿es eso? Un hombre levantó la mano y preguntó a fin de confirmar. Después de haber respondido a su pregunta, fue una persona diferente. Su despotismo se debe también a la existencia de Arigin y Born. Lo que es vital es cortar la raíz. ¿Qué hacemos con la gente de Sted? Arigin probablemente va a ofrecer a quedarles y entretenerlos. Ignóralos. Si el conde Born muere, el ejército de Sted perderá su razón para quedarse en nuestro país. Y luego, Melisande Sama va a negociar con ellos en debida forma. Cuando el hombre más viejo respondió así, uno de los hombres asintió en señal de aprobación. No somos muchos tampoco. Por lo tanto, debemos limitar nuestros objetivos como tal. Un hombre diferente que oyó estas palabras propuso una excepción, y no pudo ocultar su insatisfacción. A pesar de que va a ser inútil, incluso si lo digo ahora, ¿por qué no aumentamos nuestros números un poco más? Debe haber más personas que no pueden tolerar las existencias de Arigin y Born. Eso no es posible. Si aumentamos aún más, sin duda será observado por Baudouin. A pesar del número actual, precisamente porque están presionados por tratar con Sachstein, somos capaces de seguir cubriéndola. No hay tal cosa como imposible de lograr con estos números. El hombre más viejo interrumpió en un tono tranquilo. Debido a eso, los 2 hombres suprimieron su arrebato y se recolocaron a sí mismos respectivamente en sus asientos. Tras una breve pausa, el hombre más viejo preguntó:
Pero, no que todavía hay una persona de que estábamos esperando una respuesta. Esperamos obtener una respuesta por esta noche. Cuando el hombre al que se le hizo la pregunta respondió, el hombre que se opuso a los números de hace un rato pronunció una voz de duda. ¿Está todo bien? No los dejará aquí y fugará nuestro plan. Todavía no le he dicho acerca de los detalles. Nada va a salir aunque se cuestionen acerca del hombre. ¿Y entonces, qué hacemos con Armand? Todavía no le he dicho a él. El vizconde Armand era el hombre que obedecía a Melisende y destruyó la falsa Durandal durante el festival de Halo. El hombre más viejo negó con la cabeza. Simplemente deja a Armand solo. No nos pongamos en contacto con él hasta justo antes de la acción decisiva. Ese hombre le prometió lealtad a Melisande Sama. Si explicamos la situación, él fácilmente se unirá a nosotros. A estas palabras, los hombres que rodeaban la mesa en silencio asintieron. Aunque no valoran altamente a Armand, reconocieron al menos su lealtad hacia Melisende. Precisamente porque Melisende también lo entendía, ella le favoreció, aunque solo tenía un vizconde, y lo llevó con ella al festival de Halo. Hablando de números, ¿hubo algún contacto desde Nemetakú? Sí. El conde Coutillard parece haber recogido 10.000 soldados. Cuando el hombre más viejo respondió, algunos hombres revelaron sonrisas que estaban convencidas de su victoria. Ellos, quienes tenían a Melisende, se harían con el control del palacio real desde el interior y mantendrían a Riggin como rehén. En respuesta a eso, el conde Coutillard se dirigiría a la capital con 10.000 soldados. Y en ese momento, el ejército de Satstain apoyaría abiertamente a Melisende también. Ese era su plan. Melisende se convertiría en la nueva princesa y se haría con el poder en virtud de ella. Incluso si los de la oposición fueran a aparecer, podrían abrumarlos con 10.000 soldados en sus manos. Además, también estaba el cálculo de que aquellos que seguían al duque Thénardier antes, probablemente mostrarían la voluntad de fidelidad a Melisende quien era su esposa. Sobre la gente de Sted. El hombre, que fue aludido hace un tiempo, abrió la boca de nuevo. Está la posibilidad de que protejan a Born, también la posibilidad de que Born escape hacia ellos. Quiero al menos decidir sobre cómo hacer frente a ello en caso de que suceda. Los hombres se miraron. Desde su punto de vista, era algo posible. No hay que pensarlo. En ese caso, no tendremos más remedio que matar a la gente de Sted. Sí. También podríamos acusar a Born de ese crimen. Incluso si tuviéramos que exponer su cabeza en la capital, puede ser que también enviáramos la parte inferior del resto de su cabeza hacia abajo hacia Sted. Hay un rumor de que Born ha intercambiado un acuerdo secreto con Sted. Aunque es un rumor, incluso si no es verdad, no hay manera de que un niño sin poder conseguiría la cooperación de Sted 2 veces. La charla se complicaría debido al acuerdo secreto y tendría conflicto con Born. Vamos a planearlo como tal. Estoy bien con eso, pero eso es solo en caso de que terminemos encima de conseguir a la gente de Sted involucradas. Después de decirlo a fin de recordarles, el hombre más viejo de nuevo miró a sus compañeros. Voy a repetirlo, pero el número de compañeros que hemos tenido en el Palacio Real es poco. Pero, para ubicarse en un corto periodo de tiempo, tenemos que hacer las cosas de forma simultánea. Nuestros objetivos son el rescate de Melisande Sama y la princesa Riggin y el asesinato del conde Born. Llevarlo a cabo a fondo. La reunión de los hombres había terminado con estas palabras como la conclusión. El que dio la bienvenida a Tigre y los otros que entraron en el Palacio Real fue un joven noble llamado Barón Selpet. Tenía alrededor de unos 25 años. Era uno de los funcionarios civiles que trabajaban en la corte real, pero a juzgar por su rostro bronceado y viril, se veía más como un guerrero. Encantado de conocerte, conde Born. Me siento honrado de ser capaz de satisfacer a vuestra excelencia quien tiene honores del servicio militar altamente distinguidos. Estoy agradecido. Tigre lo saludó mientras que agarraba de vuelta la mano de Selpet. De acuerdo con Gerard, Selpet pertenecía a la llamada facción neutral. No apoyaba activamente a la princesa Riggin, pero no expresaba insatisfacción y oposición tampoco. Las personas que tomaron esta actitud no eran de ninguna manera solo algunos. Originalmente en Bruñe, el derecho de sucesión al trono de una princesa era muy bajo. En los casos en que había una princesa de linaje directo y un príncipe de un linaje subsidiario, a menos que hubiera circunstancias muy extremas, el príncipe de linaje subsidiario se le daría prioridad. Además, Riggin había mentido acerca de su propio género. Hasta hace 2 años, había vivido como príncipe Regnes. Eso era lo que incurrió en la desconfianza de algunos nobles. Con el fin de convertirlos en sus aliados, Riggin solo podía continuar persuadiéndolos de manera constante mientras que mostraba que tenía suficiente capacidad como gobernante de Bruñe. Tigre y compañía entregaron sus armas a Selpet. Ellen y Valentina también le entregaron sus herramientas dragónicas. Cuando recibió el arco negro de Tigre, aunque Selpet tejió levemente las cejas, no dijo nada para expresarlo. Cuando llegaron ante la habitación de la audiencia, Selpet hizo una reverencia y se alejó. Tita, Lin y Rurik esperarían en este lugar, solo 6 personas, entre ellas Tigre quería entrar.
Los soldados que estaban a ambos lados de la puerta lentamente abrieron. Mientras que se sentía un poco tenso, Tigre fue a través de la puerta. Cortesanos estaban dispuestos a ambos lados de la amplia habitación, y una chica estaba sentada en el trono en la parte posterior. Era la princesa Rigin. En sus costados, había un anciano con miradas que se remonta a un gato, y una mujer con un pectoral de plata que llevaba una espada a la cintura. Ellos eran el primer ministro Badouin y Serena actuando como guardia de Rigin. Mientras que se bañaba en las miradas de los cortesanos, Tigre se dirigió directamente. De repente, entre los cortesanos se dio cuenta de la figura del vizconde Augre, y sintió una sensación de seguridad. Él era el padre de Gerari, junto a Masas, un anciano con quien Tigre podría depender. Él era el señor feudal del territorio, pero ahora trabajaba en el Palacio Real después de haber recibido una solicitud de Rigin y los otros. Tigre cayó sobre sus rodillas en un lugar fijo. Tigre Burmudborn. Ha regresado desde Sted. Las palabras de Rigin fueron pronunciadas después de una breve pausa de 3 segundos. En primer lugar, me regocijo por haber sido capaz de reunirnos de nuevo con seguridad de esta manera. He oído por el primer ministro acerca del asunto de Asbarre y su victoria después de la batalla contra el ejército de Satzstein. De verdad lo has hecho bien para nuestro país. Vamos a dar bendiciones a los vivos y oraciones a los difuntos. La voz de la princesa estaba en calma e incluso estaba teñida con un sonido de alguna manera tranquila. Impulsado por sentimientos inesperados, Tigre levantó suavemente su rostro. Cosas como la emoción no eran visibles en su rostro. O suprimió deliberadamente sus emociones. No creía que Rigin había cambiado. Si era así, entonces Masas y Gerard le deberían haber dicho. Mientras que pensaba que él solo debía confirmarlo más tarde, Tigre en silencio inclinó la cabeza. El ejército de caballeros de Luz de Luna es nombramiento muy bueno, Rigin dijo de pronto eso en un tono casual. Inmediatamente después, ruidos bajos ocurrieron entre los cortesanos. Sin embargo, no llegó a ser algo grande y la sala de audiencias de inmediato recuperó su silencio. A continuación, Masas, Bouroujek y Eschelle cayeron de rodillas delante de Rigin. Al igual que durante el turno de Tigre, Rigin dio palabras de agradecimiento para ellos. Helen y Valentina también descendieron sobre sus rodillas. Aunque las dos mujeres no eran criadas de Rigin, comprendieron la necesidad de dar su respeto hacia ella. Helen terminó con solo un saludo formal típico, pero Valentina terminó con solo un saludo. Aprovechando esta oportunidad, me gustaría preguntarle algo a Su Alteza la Princesa. Con respecto a esta guerra con Satzstein, ¿qué tipo de final anticipa Su Alteza? Valentina le preguntó sin signos de vacilación y sin romper su actitud agraciada. Algunos cortesanos volvieron miradas llenas de gran interés hacia Rigin. La vanadiz de pelo negro continuó. Se nos fue ordenado por el rey de nuestro país y vinimos hasta aquí con el fin de ayudar a Su Alteza. Sin embargo, a menos que sepamos a qué aspirar, será imposible movernos. ¿Hay que limpiar al ejército de Satzstein de la tierra de Bruñe? ¿O levantar un ejército e invadir Satzstein? Aún abajo en su rodilla, Tigre devolvió una mirada de sorpresa hacia la vanadiz de pelo negro. Valentina estaba compuesta, incluso revelando una sonrisa en sus labios, como si disfrutara de la reacción de Rigin. Tienes razón. No puedo permitirme no decirle a un socio de alianza. Rigin respondió con una voz tranquila. Yo no pienso en invadir Satzstein. No es por falta de energía de reserva, sino porque tengo un plan diferente. Debido a que afectará a los asuntos políticos de mi país, no puedo revelarlo por ahora, pero... No, solo después de haber escuchado estas palabras es suficiente para mí. Estoy agradecida. Valentina respetuosamente hizo una reverencia. Rigin miró a Tigre y compañía y dijo. Un banquete de bienvenida será abierto por la noche. Por favor, relájense en las habitaciones preparadas para ustedes hasta después. Después de que la audiencia había terminado, Tigre fue guiado a una habitación de invitados por el barón Selpet. La habitación de Tita estaba cerca de Tigre. Helen y el grupo de Sted fueron guiados a las habitaciones ubicadas en un piso diferente. Cuando Selpet se fue, Tigre todavía vestido con su ropa formal, se dejó caer en la grande cama. El cansancio que se había acumulado en su cuerpo se sentía como si hubiese comenzado a soplar de un tirón. Entonces, se dio cuenta de que sus ropas se habían vuelto arrugadas, pero él pensó, ¿por qué me preocupo por eso? Su pelo también estaba despeinado, pero lo dejó tal como estaba. Él inclinó su rostro. Aunque el sol debería haber pasado el cenit, la luz del sol que entraba por la ventana todavía era brillante. Fue probablemente alrededor de la tarde. La puerta fue ligeramente golpeada desde el exterior y oyó la voz de Tita. Cuando Tigre todavía respondió acostado tal como estaba, la dama con el pelo de color castaño, tan pronto como entró en la habitación, reprendió al joven cuando lo vio así. Tigre-sama, eso es de mala educación. Voy a pensar en eso mañana. Así que, por favor, déjame acostarme tal como estoy por hoy. Entonces, ¿qué hay de si bebe una taza de té antes de dormir? Un baño caliente ya ha sido preparado también.
Probablemente había pedido arreglos para un baño caliente durante el tiempo en que Tigre y su grupo se habían reunido con Liggin. El joven levantó su cuerpo, mientras que era agradecido por su consideración. Luego le sonrió a Tita. Es una buena idea. Supongo que voy a tomar una taza. Como Tita respondió, sí, se fue a su habitación por un momento e inmediatamente volvió con las herramientas necesarias. En poco tiempo, le tendió una taza de porcelana llena de té a Tigre. Tigre, quien le dio las gracias y tomó la taza de porcelana, olía involuntariamente la fragancia del vapor que se levantaba e hizo una mueca preguntándose. Este no es el té habitual que me haces. Yo lo recibí de Ludmila Samá el otro día. Para las palabras alegres de Tita, el joven recordó a la Vanadis de pelo azul con su gentil sonrisa. Probablemente porque ella se jactaba del linaje Vanadis que comenzó a partir de su bisabuela, y fue cargado con ella misma, Ludmila Mila tenía un lado serio en que ella tomaba una actitud severa hacia los demás. Pero ella no era de ninguna manera una persona solo como eso. Al igual que este té, ella también poseía la bondad como para calentar el corazón. Sintiendo que le fue animado no solo por Tita, sino también por Mila, Tigre curvó los labios en una sonrisa. Tita también sonrió cuando vio la cara de su amo, y la habitación estaba envuelta en un ambiente tranquilo. Hablando de eso, Regin-sama. ¿Cómo estaba Su Alteza la Princesa? Si bien a toda prisa se corrigió a sí misma como Su Alteza la Princesa, Tita preguntó. Antes, a pesar de un periodo corto, Tita se había ocupado de Rigin. Rigin no se comportó de una gran ayuda hacia Tita, y las dos chicas se abrieron entre sí poco a poco. Solo tuve la oportunidad de saludarla, pero parecía estar bien también. Mientras que probaba el té, Tigre respondió así sin cambiar su expresión. Honestamente habló de lo que pensaba, a fin de no preocupar a Tita. Además, podría aprender algo en el lugar del banquete. Yo también podría pasar mi tiempo pausado de esta manera hasta el banquete, supongo. Pensó así por un breve momento, y como si soplara lejos aquel pensamiento, la puerta se golpeó desde fuera. Como se contuvo, Tita, quien estaba a punto de ir hacia la puerta con su mano, Tigre se puso de pie. Dejó la taza de porcelana, que todavía tenía la mitad de té, sobre la mesa y se dirigió hacia la puerta. Cuando abrió la puerta, un hombre vestido con ropas oficiales grises estaba allí. Él era uno de los eunucos que prestaban servicio en la corte real. Lamento molestarle mientras que está descansando, Su Excelencia. Pero, Su Alteza la Princesa le está llamando. No podía negarse, ya que era una invocación de Rigin. Hurgando el pelo de color rojo oscuro, Tigre se recompuso. Voy a ir de inmediato. ¿Dónde está Su Alteza? Cuando el joven le preguntó, se dio cuenta de que el chambelán tenía el ceño fruncido. Parecía que estaba molesto por la ropa arrugada de Tigre y el pelo despeinado. Pero, el chambelán no expresó eso y le dio la espalda a Tigre. Ella está en la sala de audiencia. Yo le guiaré allí. Tigre ladeó la cabeza con perplejidad. Si se trataba de la sala de audiencia, ¿no que había ido allí solo hace un momento? Pero, no había señales de que el chambelán había cometido un error. De todos modos, tenía que ir ya que él había sido llamado. Tigre le pidió al camarero que esperara y volvió a mirar a Tita. Como probablemente ella lo oyó, aunque ella hizo una mueca decepcionada ligeramente, ella inmediatamente reveló una sonrisa y se acercó a Tigre y rápidamente organizó el pelo revuelto del joven. Tigre-sama. Por favor asegúrese de no actuar grosero con Su Alteza la Princesa. Seré cuidadoso. Le diré adecuadamente sobre ti así. Cuando él acarició suavemente la cabeza de Tita en lugar de reverencia, Tigre salió de la habitación. Mientras que daba una mirada de reojo a la cama de flores y el color del jardín exterior del pasillo con columnas, caminó dentro del palacio real guiado por el chambelán. Mientras tanto, el joven recuperó su calma y pensó en Rigin. Recordó su actitud, la cual era de su trabajo durante la audiencia. No era su comportamiento que Tigre conocía. ¿Ha habido algún tipo de razón y hablaba por ello a partir de ahora? Llegaron frente a la sala de audiencia. Cuando abrieron los dos lados de la puerta, el interior estaba vacío ya que no había nadie. El chambelán despreocupadamente se fue por la puerta y se dirigió a la parte posterior, y Tigre lo siguió también. A medida que pasaban el trono, el chambelán se detuvo ante una puerta en la parte posterior. Su Alteza está esperando más allá de esta puerta. Más allá de esta puerta debía ser el balcón donde se podía contemplar el noroeste de la capital. Tigre le agradeció al chambelán y abrió la puerta. Caminó por un largo y estrecho pasillo y salió al balcón. Bajo el cielo azul claro, tejados de color rojo y naranja brillaban mientras se bañaban en la luz del sol de primavera. El abastecimiento de agua a la capital, el templo adorando al dios del cielo Perknas, el espacio abierto que mostraba la estatua de piedra del fundador Charles en el centro y cosas similares podían ser vistas. Si miraba de cerca, uno podía ver las figuras de muchos puestos, gente caminando en la calle principal y juglares. En el borde de vista de Tigre, el cabello dorado ondeando en el viento se reflejó.
La chica de pie en el balcón y mirando hacia abajo en el paisaje urbano de la bulliciosa capital se giró para mirar a su manera mientras suavizaba el pelo hacia arriba. Sin tener lo que decir, era Riggin. Sus ojos azules parecían tener un brillo por un instante, pero podría haber sido la imaginación de Tigre. Cuando giró todo su cuerpo hacia el joven, Riggin tenía la misma cara inexpresiva igual que cuando la vio durante la audiencia y Tigre no pudo evitar sentir un ligero abatimiento. La princesa de cabellos rubios, dijo en un tono un tanto formal. Lamento haberle llamado expresamente aquí. Quería preguntarle algo, después de todo. ¿Qué quiere saber? Lo que ha logrado en Asbarre, entonces, sobre la batalla con Satzstein el otro día. Como dije durante la audiencia, he recibido el informe del presidente de gobierno, pero quiero escuchar la historia de usted. Y también, acerca de cómo vivió en Sted. La voz de Riggin era plana como si se tratara de trabajo, pero solo cuando ella pronunció las últimas líneas lo hizo sacudir sutilmente. Su par de ojos azules que estaban mirando directamente a Tigre se volvieron hacia el suelo gris del balcón cuando ella terminó de hablar. Su expresión parecía que estaba soportando algo. Su Alteza. Por casualidad, no te sientes bien. Aunque Tigre la llamó como él estaba preocupado, Riggin negó con la cabeza. Eso no es todo. Más importante aún, la historia. Entiendo. Aunque no fue convencido por su respuesta, él no podría permitirse el lujo de interrogar a la princesa. Al tiempo que recordaba los acontecimientos en Asbarre, Tigre comenzó a explicarle. Cuando empezó a hablar de su encuentro con Matt Biorga, el hombre llamado Taled, sobre el príncipe Germán y el príncipe Yot, y el rescate de Sofia Safi, Tigre fue capaz de hablar correctamente sobre el mejor de lo que pensaba sobre varias cosas se recolectaron en su mente. Riggin básicamente se mantuvo tranquila jugando el papel de oyente, y si había algo que le preocupara, ella haría una pregunta. En lo que estaba especialmente interesada era sobre Taled y la princesa Guinevere. También he oído hablar del señor Taled. Se dice que él es una persona que posee grandes cualidades tanto como un general y un gobernante. Eso es correcto. Él tiene una voluntad fuerte para apuntar más alto. Creo que sin duda se convertirá en una existencia importante en Asbarre. Taled tenía la ambición de convertirse en rey. Después de haber dudado sobre si debía tocar ese tema, utilizó una expresión indirecta. Sin embargo, fue una inútil consideración. También hay rumores que dice tiene relación de amante con la princesa Guinevere y que se convertirá en rey en el futuro. A las palabras de Riggin, Tigre se la quedó mirando con una cara estupefacta. La princesa de pelo rubio con indiferencia entrecerró los ojos al ver la reacción del joven. Después de haber preguntado más sobre Taled y Guinevere, Riggin se trasladó al siguiente tema. Antes de hablar de la batalla con Satzstein, Tigre informó acerca de haber recibido una recompensa de monedas de oro y carros del rey Víctor de Sted. La razón por la que no había hablado de ello durante la audiencia fue con el fin de evitar causar inútiles sospechas. Cuando Riggin inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado y dirigió su mirada en el aire, dijo en un tono como si estuviera hablando de algo muy natural. Entonces, nuestro país deberá también darle una recompensa de un importe equivalente al de Sted o más. Tigre se quedó mudo. Como se imaginó la escena de un enjambre de carruajes totalmente cargados con barriles llenos de monedas de oro en torno a su mansión, sintió un sudor frío en su espalda. Con las monedas de oro a un lado, él también tenía que cuidar de los caballos y también mantener los carros. No había manera de que iba a manejar con rudeza algo que le diera un rey y una princesa. Incluso solo la recompensa del rey Víctor, honestamente hablando, era demasiado para él. Por otra parte, si recibía una cantidad equivalente de recompensa desde Riggin, Tigre probablemente colapsaría de ansiedad. Es un honor demasiado grande, pero Su Alteza. La razón por la cual procedía a Asbarre fue a causa de la petición del rey Víctor. Por supuesto, yo también pensé que era por el bien de Bruñe, pero es un hecho que sus logros plantearon honor a Bruñe. Si no te recompenso adecuadamente por eso, se cuestionará mi capacidad como gobernante. Lo que Riggin dijo era razonable. Si los logros no fueran evaluados adecuadamente, sin duda provocarían una distorsión. En cuanto a Tigre, si los soldados que él trajera de Alsace se distinguieran militarmente, tendría que darles una recompensa y no iba a ser molestado, no importando la cantidad de dinero que fuera. Sin embargo, después de haber dicho hasta allí, Riggin parecía haberse dado cuenta de que el joven se había turbado. Tras una breve pausa, continuó sus palabras. Dicho esto, también tiene el logro de haber repelido al ejército de Satzstein que atacó desde el sur. En cuanto a los contenidos concretos de la recompensa, decidiremos en otro momento posterior. Bueno, entonces, ¿puedo oír hablar de la batalla contra Satzstein? Ciertamente. Mientras que exhalaba un suspiro de alivio, Tigre rápidamente puso sus pensamientos en orden. Empezó a explicar desde cuando regresó de Sted y logró reunirse de manera segura con masas. A continuación habló sin ocultar el hecho de que él pidió prestado la sabiduría de Valentina en la lucha contra el general enemigo Kroiger. Riggin frunció el ceño mientras que reflexionaba sobre algo. Creo que sé de la personalidad de Lady Eleonora hasta cierto punto.
Pero ¿qué clase de persona es la señora Valentina? Incluso yo no la conozco muy bien, pero... Si hubiera que hablar de la eficacia, ella es una persona que posee decisión, no dudando incluso si tiene que utilizar medios graves. Usted realmente es un tesoro de gente con talento, ¿eh? Riggin suspiró mientras que miraba hacia el paisaje urbano de la capital. Tigre pensó que estaba totalmente de acuerdo con ella, pero evitó expresarlo. Esto fue debido a que la princesa estaba visiblemente deprimida. Por lo que he visto hasta el momento, no hay nadie que no sabe de las Vanadis. Así que, cuando algo se haya terminado, sí me podría tener como un mensajero, entonces. Tigre dijo con la intención de levantarle el ánimo, pero se tragó sus palabras hasta la mitad. Esto fue debido a que la expresión de Riggin mirándole claramente cambió a una disgustada. Conde Born, realmente tienes la confianza de ser del agrado de las Vanadis, ¿eh? Muchas cosas pasaron, también, como tal. Cuando él respondió de manera evasiva, Riggin se hizo más y más disgustada. Piensa en su forma de hablar. O bien acabará afirmando el rumor inútil difundiéndose dentro y fuera de la casa del rey. Estuve siendo negligente. Lo siento. El joven profundamente inclinó la cabeza. La manera de hablar de Riggin era grave, pero tenía razón. Por encima de todo, este rumor también causaría problemas a Ellen y los demás. Debería haberse abstenido de hacer algo que haría que la gente dudara de él. Ve con cuidado de ahora en adelante. Riggin dijo mientras que interrumpió el corto silencio y Tigre levantó su cara mientras que estaba agradecido. Entiendo bien acerca de la batalla con Satstein. Voy a hablar de otra cosa, pero cambiando de tono en uno nuevo, Riggin cambió el tema. Cuando termine esta guerra, podría trabajar en el Palacio Real. Sus ojos azules miraban con calma a Tigre. Finalmente llegó, pensó Tigre. Estoy agradecido por su amable oferta, pero yo soy nada más que un pequeño noble que no sabe nada sobre el Palacio Real de un país. Si una persona fuera a trabajar en el Palacio Real, los señores feudales nobles que ya trabajan allí no se sentirían bien al respecto. Por encima de todo, me encanta Alsace donde nací y crecí. Aunque también estaba el hecho de que era algo que él pensaba de antemano, ya que esos eran sus sentimientos honestos, Tigre fue capaz de responder sin tartamudear. Pero, Riggin no se retiró fácilmente tampoco. Si hay gente infeliz acerca de esto, voy a tomar medidas con respecto a ellos. Además, yo no he dicho que no te devolverás a Alsace. Usted podría volver solo durante el verano o el invierno de vez en los años. Princesa. Mientras que restringía conscientemente su voz, Tigre preguntó. Su Alteza, ¿podría por favor decirme qué piensa acerca de por qué me has invitado a trabajar en el Palacio Real? Uno podría pensar en varias razones. El hecho de que en el actual Bruñe, no había nadie con servicios militares distinguidos de rango de igualdad con Tigre. Y el hecho de que el noble de Bruñe con la mayoría de las interacciones con Sted era Tigre. Por otra parte, entre los colaboradores cercanos de Riggin, había gente cerca de Tigre como Masas y Augre. Si Tigre fuera a trabajar en el Palacio Real, sus posiciones se harían fuertes también. Durante el tiempo antes de llegar a la capital, Tigre había hablado con Masas sobre lo que vendría. El viejo conde de barba gris no negó la posibilidad de que Tigre dejara Alsace y trabajara en el Palacio Real. Las bases de ese razonamiento eran estas. Sin embargo, estas eran hasta el final lo que esperaban Tigre y Masas. Tigre quería escuchar los pensamientos de Riggin por sí misma. Efectivamente, la respuesta que salió de la boca de la princesa de pelo rubio no fue más allá del nivel de las expectativas del joven. Riggin citó sus brillantes victorias en la guerra civil de Bruña hace 2 años, la lucha contra Mosinel que se produjo en medio de ella, la guerra civil de Asbarre el año pasado y la batalla contra Satstein el otro día. Por otra parte, Tigre tenía interacciones con personas de Sted así como Asbarre, y ese hecho era altamente evaluado por ellos añadido a su falta de egoísmo y de la tolerancia de la gente y soldados. Quiero que una persona como tú esté a mi lado. Con una cara que no podía ocultar su confusión, Tigre miró a Riggin quien concluyó como tal. Ella no dijo nada malo. Pero, las palabras de Riggin llegaron a los oídos del joven como una cosa un tanto vacía, siendo similar a la lectura de una sentencia sin sabor en voz alta. ¿Puede usted darme un poco de tiempo para pensar en ello? Mientras que apartaba los ojos de Riggin y miraba al suelo gris, Tigre respondió como tal. El viento frío soplaba entre las dos personas. Después de que la princesa rubia respondió entiendo, con una voz carente de emoción, como si hubiera pensado que eso solo no era suficiente, continuó sus palabras. Lo siento por tener una charla con usted a pesar de que acaba de llegar de nuevo a Bruñe. Supongo que estaba apresurada, Y luego, Riggin dijo que quería que Tigre le diera su respuesta otra vez después que la guerra con Satstein hubiera terminado, y Tigre asintió. Alrededor de la época en que Tigre estaba hablando con Riggin en el balcón en la parte trasera de la sala de audiencias, Ellen ya se estaba aburriendo en la habitación que le habían asignado. Por lo general, podía quedarse quieta durante todo un día, cuando sentía que era necesario. Pero ahora, no podía simplemente comportarse a sí misma por alguna razón.
Cuando se pensaba que iba a acostarse en la cama, se levantó y caminó sobre alrededor sin sentido. Al mirar el gran espejo frente a la pared, la cara que se volvió cada vez más insatisfecha se reflejó allí. Ahora que ella era una invitada de la casa del rey, estaba expuesta a las miradas desagradables y no podía moverse libremente. Consciente de ello, tenía la intención de estar en su cuidado, pero su incomodidad era más de lo esperado. Si ella fuera a tratar de ir a ver a Tigre ahora, eso por sí solo podría causar sospechas. Incluso si ella solo quería charlar con él, algunas de las personas en este palacio real no creerían eso. Ella pensó en preparar ajedrez, llamando a Lin quien estaba en la habitación de al lado y matar el tiempo con ella jugando, pero ella no se sentía inclinada a hacer eso. Sintió lástima por tener que hacer que Lin mantuviera su diversión ahora. Ahora. De repente, una sonrisa como la de un niño que pensó en una broma apareció en los labios de Ellen. La vanadiz de cabello plateado recogió la campana puesta sobre la mesa y llamó a la criada cuando ligeramente la hizo sonar. Después de un corto tiempo, una dama de mediana edad con una acumulación corporal fina apareció. Princesa, ¿en qué puedo ayudarle? Ellen involuntariamente sonrió con ironía. A pesar de que no estaba mal, la denominación, princesa, se sentía un poco rara. Para la criada que le hizo una mueca preguntándose, Ellen sonrió como para decir, no importa. Mantenerme de esta manera es aburrido, ¿ves? He oído que hay muchos jardines y parterres de flores con una buena vista en este palacio real. Puedo contar contigo para que me guíes allí. Entendido. En esta temporada, flores coloridas han florecido en todos los jardines, así que creo que definitivamente va a disfrutar. La buena dama afable sonrió y comenzó a caminar por el pasillo guiando a Ellen. Mientras que seguía detrás a la sirvienta, Ellen se disculpó en su mente con ella. El propósito de la vanadiz de cabellos plateados era algo diferente de las flores. Caminaron por el largo pasillo, giraron en las esquinas varias veces y salieron del corredor con columnas. Ellen y la criada estaban viendo un jardín, donde se mostraban las estatuas de piedra de varios reyes, y el patio era de un color por un lecho de flores. Mientras que hacía caso omiso de la mayor parte de la explicación a fondo de la criada y pretendiendo ver las estatuas de piedra y flores, Ellen sondeó presencias. Como había pensado, había gente manteniendo una cierta distancia de ellas. Hay dos. Pero, ellos no parecen estar actuando juntos. Probablemente entre las dos personas que estaban viéndolas, uno era bueno en espiar. Mientras que corría sus ojos mientras pretendía ser descuidado y mirando perplejo, vio que se estaba escondiendo a sí mismo en la sombra. Sin embargo, el otro no mostró en absoluto ninguna abertura como tales. Aunque ella sintió su mirada, no podía comprender fácilmente su clara posición. Quizás el que aspira a espiar es un señuelo con el fin de hacerme bajar la guardia y el hábil es el real. Hasta ahora, ella había esperado y visto cómo actuaría la otra parte, pero parecía que no tenían la intención de irse. Así Ellen pensó que ella podía también acabar entrando en contacto con ellos. Ellen midió cuidadosamente la distancia a la persona oculta en la sombra. Ella tenía una flor de dama y al mismo tiempo comportándose como si disfrutara de su fragancia, mientras caminaba por el pasillo, acortó la distancia con la otra parte. A medida que parecía estar pensando que no se había dado cuenta, la otra parte no se movió de donde estaba. Pateó el suelo. Con una velocidad como la de un ave de presa que brotaba en su presa, Ellen se dio la vuelta frente a la otra parte. Era un rostro que reconoció. Si no se equivocaba, era el hombre llamado Selpet que los había guiado a la sala de audiencia. Su rostro bronceado se puso tenso como si se sorprendiera. ¿Has estado a escondidas siguiéndome desde hace un rato? ¿Qué es exactamente lo que quieres? Si es que usted ha estado fascinado por mí, no debe ser reservado y debe mirarme de frente. Mientras que lanzaba una mueca opresiva, Ellen empujó la flor que llevaba en la mano en la punta de la nariz de Selpet. Incapaz de ocultar su confusión, Selpet negó con la cabeza al pronunciar un gemido. No, te equivocas, Vanadisdono. Hay circunstancias para hacer esto. Barón Selpet, ¿no? Voy a escucharle. Según el contenido, puedo informar a Su Alteza la princesa Rigin. Por supuesto, incluso si intentas engañarme. Mientras que tenía un olor dulce en su frente, Selpet explicó que ha estado siguiendo a Ellen con el fin de protegerla. Me avergüenzo de tener que escuchar acerca de la desgracia de mi país, pero hay personas que son extremadamente cautelosas simplemente del hecho de que usted es una persona de Sted. Tenía la intención de detenerlos inmediatamente si fueran a inmiscuirse innecesariamente con Vanadisdono, por lo que le he seguido. Ya veo, estoy agradecida por ello. Sin embargo, no he oído nada de Su Alteza la princesa Rigin. Por sus instrucciones actúas como mi guardia.
Por supuesto, es de mi propia voluntad. Para Bruñe, usted es un valioso aliado. Debemos evitar una situación en la que una grieta aparezca en nuestra relación de confianza mutua. Por otra parte, si tengo que expresarlo, naturalmente es mi deber como hombre para proteger a una mujer hermosa como usted de un desastre. Tal vez porque había recuperado su calma, Selpet abarcó sus palabras sin problemas junto con gestos. Ellen miró al joven varón mientras que sus pupilas color rubí revelaron un color de asombro. Incluso si era una mentira de evasión, fue impresionante cómo fue capaz de decir esto a la vez. Lo siento, pero yo ya estoy al tanto de las circunstancias que hablas. Además de eso, estoy aquí en este palacio real. Tomé esta rara oportunidad de admirar las flores, así que me gustaría que se abstenga de hacer algo como echar a perder mi placer. Como ella dijo eso por encima del hombro, él envolvió sus pies al jardín. Selpet llamó a su espalda. Vanadisdono. Si está bien con usted, me gustaría que me diga una cosa, pero... Ellen se detuvo, ladeó la cabeza con perplejidad y dio solo su mirada hacia el hombre. Sin secarse el sudor recorriendo su rostro, Selpet pronunció una pregunta con una expresión tensa. Hace 2 años, ¿por qué usted cooperó con el conde Born, un extranjero? ¿Qué vas a hacer después de escucharlo? Quiero saber. He oído que en el Reino Unido de Sted, las Vanadis son existencias en segundo lugar solamente por el rey y que pueden mover varios miles de soldados por su propia voluntad. Si no fuera por su cooperación, el conde Born no estaría aquí ahora. Ahora bien, como si preguntara sobre la reacción de Ellen, Selpet cortó sus palabras aquí. Ellen en silencio recibió la mirada del hombre y le instó a continuar. Después de lamer sus labios con su lengua, Selpet abrió la boca. No sé la razón por la que le prestó su poder. Conoció al conde Born por primera vez en el campo de batalla de Dinant hace 2 años. Usted no tenía ninguna interacción con él antes de eso. En otras palabras, en tan solo un mero decenas de días, algo pasó entre usted y conde Born, en la medida de la generosidad prestándole varios miles de soldados. Mientras hablaba, los ojos de Selpet estaban teñidos con calor y emitiendo un brillo extraño. Ellen, revelando una expresión harta, le preguntó al hombre en un tono áspero. Entonces, ¿qué crees que ha sucedido? Al darse cuenta de que él despertó la ira de Ellen, Selpet agitó ambas manos a izquierda y derecha en pánico. Precisamente porque yo no lo sé, me gustaría que me lo dijera. ¿Qué fue lo que el conde Born, quien es tan solo un joven gobernante de un territorio en la frontera, le ofreció? ¿Fue algo que la satisfizo? Si no lo es, ¿qué tipo de palabras o sentimientos hizo que fuera posible? Hasta que Selpet terminó de hablar, Ellen tuvo que controlarse para no aplastar la flor que llevaba en su mano derecha. En pocas palabras, este hombre era sospechoso de si podría haber habido una relación de hombre y mujer entre Ellen y Tigre. No, podría estar provocándome fingiendo al pensar que sí. No importa cuál era la intención de la otra parte, estaba acostumbrada a este tipo de personas. Ellen miró a Selpet con una sonrisa especialmente suave. Si usted quiere oírlo como mucho, entonces voy a responder. Me conmovieron los sentimientos sinceros del conde Born, su deseo de querer salvar a la gente de su territorio. A mí también se me fue dado un ducado por su majestad el rey Víctor, ¿ves? Por lo tanto, entiendo bien los sentimientos de tratar de proteger a las personas de uno. El joven noble con características intrépida miró a Ellen con una cara aburrida. Como para decir que esas no eran las palabras que quería oír. La Vanadis de cabello plateado continuó sus palabras sin importarle. A pesar de que no tengo la intención de exigirle a todos y la comprensión de todos. En ese momento, hubo unas cuantas personas que se echaron hacia atrás, ya que fueron golpeados por la influencia del duque Thenardier y el poder del duque Canelón, después de todo. Selpet arqueó las cejas ante el amargo sarcasmo. Ellen no sabía a quién Selpet seguía en la guerra civil hace 2 años. Pero, sabía al menos que él no estaba en el ejército del meteorito plateado. Eso por sí solo era suficiente por ahora. Ahora. Como palabras de refutación no parecían provenir desde Selpet a la vez, Ellen le dio la espalda esta vez de seguro. Es bueno ser curioso, pero el tiempo es limitado. El caso es que no daría ni un solo esfuerzo en su superación personal con el fin de ser capaz de pedir prestado ayuda a los demás cuando esté en problemas. Ya no tenía ningún negocio con él, Ellen caminó hacia el jardín con pasos tranquilos. Detrás de ella, los pasos de Selpet se fueron. Aunque Ellen alejó una persona problemática, su posición, lejos de mejorar, empeoró. Esto se debió a que la otra persona que estaba viendo a Ellen caminaba a su lado mientras que hacía un pequeño aplauso. Sin querer he escuchado su charla. Eso fue un discurso bastante hábil, Eleonora.
con el pelo largo y negro y un vestido blanco puro decorado con flores. Era Valentina. Ahora entiendo bien lo claro que piensa del conde Born. Ellen se detuvo y giró un aspecto peligroso hacia ella. Ella no sabía lo que Valentina estaba pensando. Pero, ella sintió la necesidad de hacerle entender correctamente a Valentina que de ninguna manera se movió solamente por sus sentimientos hacia Tigre. La ira, la tristeza y el dolor de tener el propio territorio ser dañado y pisoteado por la gente sin ley. Estos son sentimientos que cualquier persona, que tiene un territorio que debe gobernar albergaría. No hay manera de que usted, una Vanadis, no lo entendería. Sí, lo entiendo. Pero, creo que su pregunta era razonable. ¿Se puede tomar la decisión de ir a salvar al Alsace solo a causa de su indignación? Doblando la cabeza ligeramente hacia un lado, Valentina preguntó inocentemente. Ellen se cruzó de brazos y reveló una sonrisa que parecía querer decir, así que eso es todo. Tuve la oportunidad de confirmar con mis propios ojos el otro día que valió la pena. Lo que apareció en su mente fue el escenario de la acogida que recibieron cuando pasaron al Alsace por el otro día. En el futuro, cuando una persona de Leitmeritz podría ir en un viaje a Bruñe, recibirían una respuesta favorable por parte de la gente de Alsace. También para la gente de Leitmeritz, si fuera a través de las montañas Bosisi podrían tener la convicción de que podían sentirse aliviados en Alsace, definitivamente pasarían a través de Alsace en lo más posible. Ellen entendió lo necesario que era tener un lugar donde pudieran sentirse aliviados aquellos que viajaban. Y esto se ajustaba a la meta de Ellen para desarrollar un camino en las montañas Bosisi y fortalecer los intercambios entre Bruñe y Sted. Pero, ella no tenía la intención de explicar expresamente eso a Valentina. Ellen cambió el tema y sin rodeos le lanzó una pregunta. Más importante aún, ¿por qué me sigues? Me estaba aburriendo después de todo. Mientras que unía sus manos enfrente de su abundante pecho, Valentina calmadamente respondió. Salí de mi habitación y tenía la intención de caminar alrededor del Palacio Real. Entonces, se me ocurrió al verte caminar hacia el pasillo, así que no pude evitarlo. Como ella sacudió sus hombros, Ellen miró a Valentina. Ella sinceramente tuvo que soportar el impulso de querer gritarle. ¿Qué es lo que piensas hacer si la gente de Bruñe ve tus movimientos sospechosos y sospechan que podrías estar tramando algo? No hagas algo que hará que Tigre esté en problemas. Veo que realmente te gusta el conde Born, Eleonora. La guardia de la reprimenda de Ellen mientras que reprimía su voz, con una sonrisa, Valentina puso una mano en su mejilla y felizmente se quedó mirando a la Vanadis de cabellos plateados. Ellen, no retorciéndose de inmediato, se cruzó de brazos y tomó los ojos de Valentina. ¿Quieres insistir en el hecho de que me gusta Tigre no importa qué? ¿No estabas teniendo una relación tan íntima durante la fiesta del sol? Incluso enlazaron los brazos. Si estamos hablando acerca de la vinculación de armas, incluso Ludmila lo ha hecho, ¿verdad? No quiero hacer algo como causar problemas a un aliado. Yo solo estoy pensando eso. Si realmente piensas así, no debes ser considerada con el conde Born, sino decirle eso, ¿verdad? Con eso Bruñe no debería causar problemas al hacer cosas tontas. Ellen reveló una cara agria. Ella no podía dejar de admitir que las palabras de Valentina eran correctas. Ellen a regañadientes refutó. Los extranjeros con quienes se nos disgusta es el camino del mundo. En realidad no es como si nos quedaremos aquí por muchos días. En realidad no es como tú, eso es una manera bastante pesimista de pensar. ¿Qué tal si intentas hablar de esto ahora al conde Born y preguntárselo? Valentina. Usted parece haber malentendido algo. Manteniendo controlando su irritación creciente, Ellen, fingiendo compostura, continuó sus palabras. Tigre y yo somos compañeros de armas. También confío tanto en sus habilidades y personalidad, pero no es el tipo de relación que usted está pensando. Oh, y entonces yo, quien se me ha visto desnuda y cuyo cuerpo ha sido sentido por él, puedo tener una relación más profunda con él. ¿De qué estás hablando? Ellen bajó inconscientemente su voz. Ella sabía que Tigre tenía algunas partes difíciles para él y pensó que no había ayuda si era algo causado por accidente o descuido, pero se preguntó si él había hecho algo, incluso a Valentina. La Vanadis de pelo negro se encogió de hombros exageradamente y dio un paso atrás. Eleonora, su cara es de miedo, ¿sabes? Basta de mi cara, solo dime esto en detalle. Soy un aliado de Tigre. Así que es necesario que yo sepa si se ha portado mal. No es tan grave como para ser llamado mal comportamiento. Fue solo en la medida de un hombre joven y una mujer mirando y tocando sus cuerpos desnudos. Por favor,
No importa, Eleonora. En cuanto a Valentina, quien se rió entre dientes, Ellen finalmente se dio cuenta de que le estaba tomando el pelo. Ella no tenía la intención de responder desde el principio. No hay necesidad de obligarla a soltar la sopa. Yo debería preguntarle a Tigre después. Ellen suspiró y volvió la mirada hacia el jardín. Sus ojos se encontraron con los de la sirvienta de mediana edad que le había guiado hasta aquí. Ella se inclinó hacia Ellen y Valentina con una aparente sonrisa para querer decir, por favor, tómense su tiempo. Al regresar el saludo de la sirvienta, Valentina le dijo a Ellen. No consideró usar esta situación. ¿Qué quieres decir? A la pregunta abrupta y vaga, Ellen frunció el ceño. La vanadis de pelo negro se rió entre dientes. Estoy hablando de tu amado conde Born. Hay personas que quieren sacarlo de Bruñe, ¿verdad? Si los utilizas, no eres capaz de llevar al conde Born para volver contigo a su ducado. Dejar que los nobles de Bruñe condujeran a Tigre lejos. Valentina estaba dando a entender eso. Ellen entrecerró los ojos y reveló una sonrisa de desprecio. ¿De verdad te gusta usar tales medios? Pero a mí no me gusta. Esa es una actitud encomiable, pero si sigues actuando así, ¿no acabarás perdiendo a alguien importante por la gente que no duda en utilizar esos medios? Él parece ser muy popular, después de todo. Las líneas de Valentina golpearon a Ellen donde más le dolía. La escena, donde las otras vanadis actuaban íntimamente con Tigre durante la fiesta del sol, cruzó por la mente de la vanadis de cabellos plateados. Emoticono cara riendo. Incluso durante la audiencia con Riggin, Ellen no dejó de notar la buena voluntad hacia Tigre desdibujada en los ojos azules de la princesa. Aunque elogió brevemente la denominación de Ejército de Caballeros de Luz de Luna, Ellen pensó que ese era el desbordamiento de la buena voluntad que no era capaz de contener. Tal vez porque Ellen permaneció en silencio, la vanadis de pelo negro continuó sus palabras. En cuanto a mí, a fin de obtener algo que quiero, los medios no importan. Después de todo, entiendo que no soy lo suficientemente capaz para poder elegir los medios. El viento que soplaba desde el jardín revoloteó el pelo de las dos mujeres. Cuando Ellen iba a decir algo, Valentina se movió antes de eso. Creo que voy a volver. Como era de esperar, me cansé. Al pasar por el lado de la vanadis de cabellos plateados, la vanadis de cabellos negros caminó por el pasillo. Ellen no pensó en llamarla para detenerla. Ella cerró la boca, que estaba a punto de hablar, y en silencio la vio volver desvaneciéndose. Mientras que caminaba por el pasillo después de separarse de Ellen, Valentina Glinkestes estaba meditando sobre lo que debía hacer a partir de ahora. Tigrebur Mudborn. Trató murmurando el nombre del hombre, a quien ella estaba más interesada ahora, sin expresarlo. En la batalla con el ejército de Satstein encabezada por el general Kroiger, solo había una cosa decepcionante para Valentina. Fue el hecho de que Tigre no utilizó el poder del arco negro. A pesar de que debería haber sido capaz de volar la fortaleza de la colina junto con Kroiger si hubiera utilizado ese poder. Para Valentina, en esta oportunidad en la que está actuando junto a Tigre, quería confirmar lo poderoso que era el poder del arco negro. ¿Significa que es inútil si no se arrincona un poco más? Como era de esperar, si su vida estaba en peligro, incluso Tigre no dudaría acerca de usar la energía del arco negro. Y afortunadamente para ella, había materiales que parecían ser utilizables en este palacio real. ¿Se llamaba Barón Selpet? Valentina recordó el rostro del joven noble que los guió a la sala de audiencia y fue tratado por Ellen hace un rato. Era el hombre quien tuvo el deber de guiarles hasta la sala de audiencias. No había duda de que el Selpet habitual tuvo un comportamiento favorable hacia Tigre y el pueblo de Sked. Sin embargo, la vanadis de pelo negro lo sabía, sobre el hecho de que Selpet, quien se comportaba educadamente, tenía ojos teñidos de fuertes sentimientos negativos hacia Tigre por un momento. Fue probablemente solo Valentina quien observaba oblicuamente la expresión y actitud de Selpet, quien no se lo perdió. Aunque se alineó a las palabras de Ellen poniendo en duda su relación con el conde Born. Eso fue muy poco natural. También cuando se acopló con la mirada hacia Tigre, se preguntó si Selpet sospechaba que el joven de cabello rojo oscuro fuera algún peón de Sked. Supongo que lo voy a sacudir un poco. Como Valentina, quien regresó a su habitación, llamó a una criada y le mandó a prepararle un refresco, ella se divertía en charlas ociosas con ella por un tiempo. Si bien tenía una agradable charla, Valentina consiguió hábilmente información como que Noble estaba en cada habitación en el Palacio Real, fuera de donde estaba. En su cabeza, Valentina dibujó un mapa del Palacio Real poco a poco. Su objetivo real, incluso cuando ella seguía a Ellen, había que saber sobre la estructura de la Casa del Rey,
aunque fuera un poco. Después de que casi media cucú había pasado, la vanadis de pelo negro le agradeció a la criada diciendo, «He disfrutado de mí misma», le dio una moneda de oro y le agradeció. En la habitación donde ella estaba ahora sola, Valentina preparó un papel y lápiz. Ella escribió las siguientes frases en palabras de Bruñe bien ordenadas. Tigre Burmudborn ha intercambiado con usted un acuerdo secreto de ceder el territorio de Bruñe. La razón por la que usted está cooperando con él es para obtener una segunda, Agnes. Usted debe matar a Born antes de que abandone el Palacio Real. Agnes era una tierra en el sureste de Bruñe. Después de la guerra civil hace 2 años que terminó con la victoria de Rigin, el rey Farón le cedió Agnes a usted en su propio nombre. Lo hizo con la intención de no solo darles las gracias por su cooperación, sino también por usar a Sked como un escudo contra Mosinel. Después de haber visto a través de su intención, Sked todavía tuvo a Agnes. Esto se debía a que si consiguieran Agnes, Sked estaría expuesto /diagonal abierto al Mar del Sur. Esa atracción /diagonal apelación era genial. Asterisco, a todo esto esas palabras con /diagonal son para dar el mismo significado pero con diferentes palabras a la oración, asterisco. Pero, no era como si cada uno de los nobles de Bruñe hubiera adivinado la intención de Farón. Hubo quienes consideraban la cesión del territorio como humillante y que dio lugar a la duda hacia Rigin. Hay gente muy guioune y estos nobles XD. Lo que quedaba por hacer que esta carta llegara a manos de Selpet. Incluso si Selpet lograra matar a Tigre, no le importaría como tal. Esto se debió a que ya no sería necesario pensar en el poder del arco negro. Además, que Bruñe cayera en la confusión por la pérdida de Tigre también era lo que Valentina deseaba. Acerca de Melisent, voy a dejar que me muestres lo que tienes. Cuando elaboró la historia que escuchó de Tigre, la atmósfera a la deriva en el Palacio Real y, además, la información que había recogido ya de poner un pie en la tierra de Bruñe, parecía que Melisent y su facción aún no habían renunciado a medida que habían replaneado algo. Considerando el hecho de que ella se mantuvo en contacto con Satstein, ella probablemente actuaría dentro de unos pocos días. Me pregunto si su objetivo es la vida de Su Alteza la princesa Rigin después de todo. Valentina supuso varias respuestas sobre el objetivo de Melisande, y además, pensaba en cómo hacer frente a cada uno de ellos. Entonces la vanadis de pelo negro pensó que el plan de Melisande y su facción era muy probable que fallara. Aunque, en general a pensar de esa manera, Valentina se llamaba la doncella y tenía que preparar un libro que contara una historia. A pesar de que fue escrito en el lenguaje de Bruñe, podía leerlo sin molestias. Había una razón por la que expresamente llevaba un libro. Por supuesto, también estaba el hecho de que a ella le gustaba leerlos, pero era sobre todo porque aunque ella dijera que estaba sola por un largo periodo de tiempo en su habitación leyendo un libro, ella no podía sospechar de ellos como mucho. La herramienta dragónica de Valentina Essendeis tenía la capacidad de saltar instantáneamente de un espacio a otro. A menos que hubiera un negocio muy urgente, no había nadie que voluntariamente abriera la puerta de una habitación de invitados. Incluso si alguien fuera a llamar a la puerta desde fuera cuando ella no estaba allí, podía simplemente responder, o bien no darse cuenta cuando estaba absorta en la lectura o que estaba cansada y se había quedado dormida. Sería bueno instigar a Selpet cuando todo el palacio se volviera oscuro cuando el día acabara y se volviera ocupado con los preparativos para el banquete. Como ella decidió así, Valentina se sentó en una silla y abrió el libro con una sonrisa. Ella disfrutó plenamente la historia. Valentina tampoco era de alguna manera omnipotente. Ella no previó que alguien con el mismo propósito que ella estaba actuando en secreto. Cuando el día había terminado, el banquete se inauguró en la sala de recepción. Fue para dar la bienvenida al ejército de Sked como tropas amigas y celebrar la victoria de la batalla contra Satstein. Satstein. Un gran número de señores feudales nobles ya se había reunido en el salón y los músicos estaban en una esquina. Platos y alcohol se llevaron uno por uno. Muchos candelabros de plata colgaban en el techo y otros al lado de las paredes, a intervalos regulares. Las velas estaban atrapadas y encendidas en todos ellos, brillantemente iluminando el pasillo. Lo siento, Tigre. Mientras observaba los numerosos platos que aparecieron en la mesa, Masa suspiró. Esta fiesta también es para celebrar su regreso, pero... No, estoy agradecido. Después de todo, no soy muy bueno para hacer un discurso ante mucha gente. Tigre animó al viejo conde cuando él lo dijo. De hecho, ser agradecido eran sus verdaderos sentimientos. Aunque no tenía idea de nada de lo que debía decir en un lugar como este. Aunque es diferente cuando estoy a cargo del festival de cosecha de Alsace o animo a los soldados en el campo de batalla. En esa área, es debido a mi falta de adecuada educación de ti.
No tengo ninguna excusa para decirle a Urs. Un trono temporal se puso en la parte trasera de la sala y Durandal estaba exhibida en su lado. Al ver a Durandal, había probablemente muchos señores feudales, nobles que recordaban el festival de Halo. Por supuesto, fue por ello que Riggin decidió celebrar el banquete aquí. Entonces, esa es la falsa Durandal. Tigre miró a Durandal desde muy lejos. La razón por la que no se puso a cabo en el momento en que tuvieron una audiencia con Riggin parecía ser porque ella no quería dejar que se destacara tanto como fuera posible. Tal vez porque sabía que se trataba de una falsificación, el brillo de la guardia y la vaina los miraba como decoraciones. Y, sobre todo, el ambiente solemne que estaba en la real podría no ser sentido en este caso. No era la imaginación de Tigre. La verdadero Durandal, que se transmitió del reinado imperial del fundador Charles, poseía un poder muy misterioso. Las habilidades dragónicas liberadas por las herramientas dragónicas que poseían las Vanadis. Por otra parte, el ataque lanzado por el arco negro de Tigre. La espada de Durandal negó todas estas manifestaciones de terrorífico poder más allá de los conocimientos humanos. Una pregunta de repente surgió en la mente del joven. ¿Por qué fue robada Durandal? Masas conjeturó que la persona que robó Durandal era Omelisendo, incluso si no era ella, alguien conectado con ella, y que su propósito era probablemente dañar la autoridad / poder de Riggin y hacerla declinar. El primer ministro Badowin parecía tener la misma opinión. Tigre también, hasta que vio la falsa, estuvo de acuerdo con la opinión de Masas. Se preguntó si no pensaba en ninguna razón, porque fue robada la espada sagrada del reino, aparte de eso. Pero, ¿era realmente así? ¿No fue tal vez hecho por alguien que conocía la capacidad de Durandal? Tigre sin embargo negó con la cabeza y alejó ese pensamiento, que apareció en su cabeza, en un rincón de su conciencia. Había un límite de pensar demasiado. En ese momento, Riggin apareció en el trono junto con Badowin. Al igual que los otros señores feudales nobles, Tigre también dirigió su mirada hacia ella. Badowin respetuosamente le tendió una copa de plata con joyas decoradas a Riggin. Vino había sido rellenado en la copa de plata. El rostro de Riggin, que fue iluminado por la luz de la lámpara de araña y candelabros, tal como se esperaba, parecía carecer de emociones. Pensó que la expresión abatida que tenía al hablar con Tigre en el balcón era mejor. Mientras que Tigre tenía a Masas preparando una taza de plata y vino, Riggin abrió la boca. Hemos derrotado a las tropas de Satzstein que avanzaban desde el sur. Lo que queda es solo el enemigo que se acerca desde el oeste. Voy a admitir que son difíciles. Sin embargo, no es un enemigo que no podamos de ninguna manera no derrotar. Espero una lucha valiente de su parte. Que los dioses sean los testigos. Cuando Riggin alzó la copa de plata decorada con joyas, las personas reunidas en la sala también plantearon sus tazas. Para nosotros, la victoria. Tigre también levantó su copa de plata. Él por cierto dirigió su mirada hacia Ellen y Lim quienes estaban en un lugar distante. Tigre les había hablado de antemano y decidieron no entrar en contacto tanto como fuera posible mientras que estaban en el Palacio Real. Aunque el joven se sintió ligeramente solitario, esos sentimientos desaparecieron mientras que bebía el vino en su copa de plata. Había un montón de gente con quien debía reunirse durante este banquete. Oh, por lo que estabas aquí. Y se le hizo salir del lado, Tigre miró allí. Un anciano de tamaño pequeño vestido con una túnica estaba allí. Era Hughes Augre. Una sonrisa alegre apareció en el rostro de Tigre. Vizconde Augre. Ha sido un largo tiempo. Sí. De acuerdo a los rumores, parece que te fuiste no solo hacia Sted, sino que también hacia Sbarre. Me alegro de que hayas vuelto con seguridad. Gerard también debe estar en esta sala. Con su cara arrugada, Augre tomó la mano de Tigre. El joven sintió que su corazón se calentó y con solo el hecho de que él fue capaz de reunirse con él otra vez, pensó que estaba contento por haber llegado a la casa del rey. Masas también intercambió un apretón de manos con Augre. Hasta hace 2 años, los dos hombres no tenían casi ninguna relación con el Palacio Real. Masas regía Ud, Augre regía Territoria y los dos pensaron que iban a terminar su vida de esa manera. Las sonrisas irónicas que aparecieron en los rostros de ambos hombres casi al mismo tiempo, eran probablemente sus expresiones francas hacia el capricho del destino. Para Augre, solo había habido docenas de días desde que conoció a Masas, pero había sido de hecho 1 año desde que conoció a Tigre de nuevo. Había muchas cosas de qué hablar. Pero, ambos no podían pasar el tiempo solo hablando de eso. Masas fue llamado por otros nobles y los recibió sonriendo. Debido a que Augre le dijo que había gente que quería reunirse con Tigre, los dos avanzaron, ya que se abrieron paso entre la multitud de gente. Encontrando pronto una cara familiar entre las personas que practicaban una charla amistosa, Tigre involuntariamente lo llamó. ¿No es August? ¿Has venido también? El caballero en su mejor momento, que le crecía una abundante barba desde sus mejillas hasta la barbilla, saludó a Tigre con una sonrisa tranquila. Aunque su barba enfatizaba su severidad, su sonrisa tenía un encanto misterioso. Ha sido un largo tiempo, Tigre-sama.
No, su excelencia conde Born. Aunque August era un caballero perteneciente al escuadrón de caballeros de Calvados, nació y se crió en Alsace. Por supuesto, también era un viejo amigo de Tigre y Tita. Por favor, deja las formalidades al menos aquí en el banquete. Me alegro de que estés bien. He oído que Tigre-sama ha sido brillantemente activo en varios lugares. En la siguiente batalla, por todos los medios por favor, llámenos a mí y al escuadrón de caballeros de Calvados. Todo el mundo estará feliz de seguir a Tigre-sama. Eso es realmente fiable. En ese momento, te prometo que los llamaré sin falta. Entonces, cuando Tigre habló de la situación de Alsace, August felizmente le escuchaba. Él, quien pertenecía al escuadrón de caballeros, aún no había regresado a su ciudad natal en Alsace desde hace muchos años. August dijo que debido a algunas circunstancias, él estaba en el Palacio Real con sus subordinados. En este sentido, se encontró con la mirada en la distancia solo por un instante. Por delante de su mirada estaba la figura de Rigin. Rigin, la princesa de cabellos rubios, junto con su caballero acompañante, estaba rodeada de muchos nobles y, aunque tenía una expresión poco entusiasta, ella estaba tratando con ellos cortésmente. Mientras que Tigre estaba hablando con August, Augre trajo varios nobles junto a él. Allí estaban las personas que se sumaron al ejército del meteorito plateado y habían combatido a las órdenes de Tigre antes. Esta vez, el título es Ejército de Caballeros de Luz de Luna, Por supuesto, tendremos que luchar bajo sus órdenes. Yo ya he luchado contra el ejército de Satstein una vez y perdí, pero voy a ser feliz si me puede utilizar. Ofrecieron unánime su cooperación al joven. En cuanto a Tigre, sería tranquilizador si con quienes tenía una relación agradable, estuvieran allí. Como él respondió, yo cuento con ustedes, intercambió apretones de manos con todos y cada uno de ellos. Sin embargo, él no era capaz de hablar más lejos con ellos. Otro grupo distinto de nobles llamó a Tigre. Eran las personas que le pidieron a Tigre si él no podía tener a su hija o una prima a su lado y tratarlas como criadas, tal como las cartas como cuando fue a Sted. Como era difícil de rechazar con tal atmósfera, por el momento, Tigre dijo que él quería que esperaran una respuesta hasta que la guerra con Satstein hubiera terminado, y se escapó. Augre interrumpió con una sonrisa en el rostro. ¿Qué tal esto, conde Born? Hacerse cargo de las hijas de aquellos, quienes lucharon con valentía en el campo de batalla, y se presentaron como sirvientas. Aunque se dijo claramente en tono de broma, cada uno de los nobles que se enteraron de ello, hicieron una expresión seria y se fueron inmediatamente después de decir adiós. Con una sonrisa irónica, Tigre agradeció a Augre y luego Augre y August les preguntó acerca de lo que de pronto recordó. Se trataba de su madre. Cuando les preguntó si sabían algo, los dos hombres ladearon la cabeza con perplejidad. Ella era una persona tranquila y apacible. Había escuchado de Ursama que ella era la hija de un jardinero que trabajaba en el Palacio Real. En el momento en que conoció a Urs, ella no tenía parientes. Por supuesto, se amaban, pero también estaba la sensación de que no podía dejarla sola. Sin embargo, había algo que le molestó. No. Ha sido un largo tiempo desde que llegué a la casa del rey, y me hizo recordar a mi madre. Tigre jugó apagado cuando contestó así. Al final, no obtuvo ninguna nueva información de estos dos. ¿Mi madre no tenía relación alguna con el arco? Hablando de mi padre, él no tenía ninguna. El padre de Tigre, Urs, no era ni tan hábil con el arco como su hijo, ni estaba tan interesado en él. Incluso sobre el arco negro, solo dejó las palabras, úsalo solo cuando sea realmente necesario para Tigre. Incluso estas palabras suyas, considerando que era una reliquia, Tigre no pensó que incluyera un significado particularmente importante. De hecho, hasta hace 2 años, Tigre solamente había pensado en ello como una reliquia ligeramente inquietante. Hablando de eso, me gustaría pedir una cosa al vizconde Augre. Cuando Tigre pidió una cosa determinada, el vizconde de pequeña estatura asintió con una sonrisa. Entiendo. Lo haré a la vez. Gracias. Que, es natural tratar de proteger el cuerpo de uno por uno mismo, más aún en esta situación. Después de eso, también muchos nobles se presentaron ante Tigre. Gracias a Masas, Augre, August y Gerard haciendo la pervivencia del joven por turnos, de alguna manera fue capaz de pasar a través de él. Se detuvo en solamente intercambiar saludos formales con Ellen y Lim. Ellen reveló una sonrisa irónica, como diciendo, los dos lo tenemos duro. Rigin también llamó a Tigre. Sin embargo, ella tenía una actitud muy formal y sus palabras, estoy mirando adelante a su valiente lucha, no parecían estar tan llenas de sentimientos. Tigre se inclinó teniendo cuidado de no expresar su abatimiento. Rurik fue llamado a salir por Gerard cuando estaba comiendo platos con fruición mientras que tragaba vino en un rincón de la sala. Un olor fragante se levantó de la carne asada del pato con especias en abundancia y cada uno de los quesos ordenados de varios lugares en Bruñe era de buen gusto. Al beber un sorbo de vino en una situación en la que el sabor del rico queso permanecía en la lengua, propagaba una exquisita acidez en la boca.
Sopa de cebolla y patatas finamente cortadas lavaban la grasa dentro de la boca. La hierba rellena de carne de codorniz y su textura era agradable. La carne de oveja que se había hervido en vino de uva hasta que fuera suave también era deliciosa. Tratar de llegar a la carne no importa qué, podría ser debido al joven. Rurik terminó celebrando un extraño sentido de la responsabilidad en que él también tenía que comer las raciones de Ellen, Lim y Tigre, quienes estaban ocupados con el trato de varios nobles. ¿No puedes al menos comer un poco correctamente? Es gracias a la comida que puedes decir que son deliciosas mientras que las saboreas, ¿no es así? Para Gerard, quien abandonó el sarcasmo como de costumbre, Rurik respondió mientras mordía un camarón frito. Hablando de Gerard, cogió una fresa servida en un plato pequeño. Parece que el significado de la palabra gusto es diferente en Bruña y Sted. Sin embargo, a mí me parece como si estuvieras comiendo gradualmente alimentos como un animal. Puede ser que también le diría a fondo mis impresiones acerca de cada sabor. Eso sí, cabrón, si no te importara escucharlas con un corazón sincero. Si usted me dice con un corazón honesto así, no tengo ninguna manía de escuchar sus críticas. Mientras que continuaba aún más corto intercambio de sarcasmo, Gerard llegó al punto principal. Explicó en voz baja sobre el hecho de que la atmósfera de la casa del rey no era buena, y que había una fuerza que sostenía hostilidad hacia Tigre. Aunque no había personas que les prestaran atención, en particular, Gerard era claramente partidario de Riggin y Rurik era una persona de Sted aquí. No debían estar fuera de guardia. En un principio no era el tipo de cosas de que hablar en el lugar de un banquete, pero Gerard hablando expresamente con Rurik destacaría. Gerard no podía pensar en ninguna mejor manera que deslizar esa charla dentro de una charla amistosa. No creo que una persona de Sted estaría dirigida, pero nunca se sabe. Si es posible, ¿le puede decir usted mismo a Vanadisdono? Después de que este banquete termine o incluso al salir del Palacio Real. Si ella era el tipo de persona que me escucha cuando le dijera, yo no habría cooperado con Lord Tigreburmud a este punto en primer lugar. Rurik negó con la cabeza. En cualquier caso, te doy las gracias. Después de todo, es importante que yo sepa de antemano para que pueda actuar sin vacilación cuando pase algo. Sí. Por favor, hazlo. Si necesita algo, por favor solicítelo a mi padre. Aunque los dos hombres tenían una relación en la que iban a tirar el sarcasmo con la actitud y las palabras el uno al otro cada vez que se conocieran, también tenían una relación donde habían pasado por feroces batallas bajo Tigre. Su sentido del olfato era agudo respecto al peligro. Cuando terminó de decir lo que había que decir, Gerard dejó el lugar como si fuera nada, y Rurik regresó a su comida. Solo una cocú y media había pasado desde el comienzo del banquete. Fuera del Palacio Real estaba envuelto en la oscuridad, y aunque la luna se encontraba todavía en una posición baja, siguió subiendo poco a poco. Después de decirle a Masas que iba a su habitación, Tigre salió de la sala de banquete solo. El número de personas que se encontraban entonces en la sala se había reducido a menos de la mitad. Riggin y Ellen parecían haber vuelto a sus habitaciones, sus figuras ya no podían ser vistas después de todo. Caminando por el oscuro pasillo, Tigre no se dirigió a su habitación, sino a la casa de baños. Se le fue recomendado por Masas cuando salió de la sala. Porque sentía la fatiga mental, estaba agradecido a la consideración del viejo conde. La casa de baños estaba en un lugar muy distante de la sala. Cuando le dijo su nombre al chambelán de pie delante de la casa de baños, el hombre, como si ya lo hubiera oído de Masas, lo dejó entrar. Al entrar en la casa de baños, primero había un gran vestuario. Aunque se llamaba un vestuario, no era solo un lugar para quitarse la ropa, sino que saque, tableros de ajedrez y similares estaban alineados en un estante, y hasta una cama para que uno se acostara y se masajeara su cuerpo estaba colocada. Bueno, entonces, por favor rellene el baño y espere. Voy a llamar a alguien para lavar su cuerpo. No, puedo hacerlo yo mismo, así que está bien. Tigre negó con la cabeza. Aunque el chambelán reveló una cara de sorpresa, él no dijo nada más y salió de la casa de baños. A medida que casualmente se quitó la ropa, Tigre entró en el cuarto de baño solo con un paño grueso. El baño, que no era más estrecho que el vestuario, era tenue, la visibilidad era mala, ya que estaba lleno de vapor. Como Tigre se acercó a la bañera, colocó la rodilla en el suelo, cogió agua caliente y la derramó sobre su cuerpo. Algo así solo se puede encontrar en un palacio real, supongo. Este lujo de hervir el agua mucho más caliente quemando una gran cantidad de leña solo para sumergirse en ella, incluso los prósperos nobles o ricos comerciantes no podían fácilmente permitírselo. Por lo general, bañarse en agua mientras que estaba caliente y limpiar su cuerpo con un paño, aquella agua caliente se cortaba, en la temporada de invierno era la forma en que los pequeños nobles como Tigre y los plebeyos lo sentían. Cuando se lavó el sudor después de verter agua caliente sobre sí mismo varias veces, Tigre detuvo de repente sus movimientos y se giró para mirar hacia atrás. Una silueta de una persona podía ser vista cerca de la puerta. Parece como si alguien hubiera entrado.
Tigre se preguntó si él era alguien que debería haber lavado su cuerpo, había entrado sin preguntarle. ¿Quién es? Trató de gritar, pero la silueta, no respondiendo, acabó entrando a su manera. Paso a paso, lentamente. Parecía que tenía cuidado y estaba nervioso. Cuando finalmente encontró quién era la persona, Tigre abrió los ojos por la sorpresa. Era Rigin. Ella tenía un paño grueso grande alrededor de su delicado cuerpo. Como si fuera ella, sin embargo, probablemente avergonzada, sus mejillas estaban teñidas de rojo y ella bajó la cabeza a fin de no hacer contacto visual con Tigre. Ella no gritó ni trató de huir. Hablando de Tigre, su cerebro dejó de funcionar ante la aparición inesperada mientras que él solo la miró con asombro en blanco. Aunque se cubrió el cuerpo con un paño, sus delgados hombros blancos, su pecho y sus piernas delgadas eran suficientes para ventilar la lujuria del joven, deseos carnales. Y su cuerpo reaccionó de forma natural. Rigin elevó ligeramente su cara. Sus ojos se encontraron. Tigre, quien finalmente entró en razón, le dio la espalda a ella en pánico. Su respiración era áspera. El joven pasó los ojos a la izquierda y derecha, y agarró la tela que había utilizado para lavar su cuerpo. Terminó alrededor de la cintura de una manera aproximada. Teniendo en cuenta el movimiento de la mirada de Rigin, probablemente no debería haber sido vista. Como él tomó un pequeño respiro y recuperó algo de calma, Tigre se dio cuenta de que la presencia de Rigin, que se sentía a sus espaldas, se mantuvo sin cambios. Ella no vino por error. Cuando estaba interiormente perplejo preguntándose qué significa esto, y dudó sobre si debía llamarla, Rigin fue la primera en hablar. Conde Born. El hecho de que uno podía escuchar que su voz estaba temblando ligeramente era solo debido a la estructura del cuarto de baño. Cuando Tigre respondió, sí, con una voz teñida de tensión, después de varios segundos Rigin una vez más llamó el nombre del joven. Señor Tigre Burmud. No. Tigre. La respuesta de Tigre se retrasó un poco. Él estaba perplejo sobre que Rigin le hubiera llamado expresamente por su apodo. Además, tenía la sensación de que la voz que escuchó hace un momento estaba más cerca. Un instante, una sensación suave de piel húmeda se transmitió a la espalda de Tigre. Cuando Rigin cayó de rodillas detrás del joven, ella lo abrazó por la espalda mientras que presionaba su cuerpo sobre él. Debido a la demasiada sorpresa, todo el cuerpo de Tigre se puso rígido. Dos protuberancias suaves golpearon su espalda. La sensación de la espalda, que había aumentado la nitidez de excitación, cogió las dos sensaciones de protuberancia ligeramente firmes. Un aliento caliente se podía sentir en la nuca de su cuello y el pelo de oro hizo cosquillas en su nuca. Tigre estaba a punto de decir algo, pero su voz no salió y su barbilla solo se movió torpemente. Incapaz de sacudirse de ella, lo mejor que podía hacer era mantener en los bordes de la tela puesta alrededor de su cintura y fuertemente captarla con el fin de soportar el impulso/diagonal impulso que brotaba desde las profundidades de su cuerpo. Con una voz que contenía una cantidad muy pequeña de timidez, Rigin murmuró al oído del joven. Por fin, yo soy capaz de llamarte Tigre. Aunque Tigre, aún no habiéndose recuperado de su confusión, no sabía que él era incapaz de adivinar el significado de sus palabras, de alguna manera entendía que ella parecía querer transmitirle algo. He querido hacer esto cuando te vi en la sala de audiencia. Puso fuerza en sus delgados brazos que sostenían a Tigre apretadamente. La sala de audiencias, Tigre murmuró en voz borrosa. Aunque la conciencia del joven estaba en su mayor parte en sus manos controlando su excitación y la confusión, su cerebro finalmente comenzó a trabajar de nuevo y escuchó con atención las palabras de la princesa. Rigin continuó con una voz que mezclaba la alegría y la frustración/diagonal amargura. Te doy la bienvenida con una sonrisa, toma mi mano. Cualquier cosa más allá de esto fue arrastrada por sus sentimientos brotando y por lo tanto no se puso en palabras. Pero se le transmitió al joven. Rigin probablemente quería decir que ella quería abrazarlo y estar feliz de que estaba a salvo. Entonces, eso era todo. Tigre recordó su expresión que vio en la sala de audiencia, el balcón y la sala de banquetes. La razón por la que parecía que estaba desprovista de emociones era porque estaba restringiendo desesperadamente sus sentimientos. Como él repitió las palabras de Rigin en su mente, Tigre bajó la cabeza avergonzado. Se sintió avergonzado de sí mismo que no fuera capaz de entender sus sentimientos. Por un corto tiempo, Rigin en silencio confió su cuerpo a la espalda de Tigre y se entregó a la tranquila alegría. Tigre tampoco dijo algo, y el silencio envolvió la casa de baños. El primero de ellos incapaz de soportar el silencio fue Tigre. La situación actual era demasiado estimulante para disfrutar de la profunda emoción. Si ellos se mantenían como estaban, él querría entregarse al deseo hinchándose. A medida que su corazón seguía latiendo rápido y no mostraba ningún signo de sentar cabeza, su cuerpo con fuerte actividad le exigió. Aun cuando trató de pensar en otra cosa, el cuerpo de Rigin grabado en la parte posterior de los párpados hace un tiempo aparecía y desaparecía. En ese caso, él preferiría intercambiar palabras con Rigin. Ese es Su Alteza, usted no debe pronto.
Vamos a seguir así. Tigre iba a continuar como tal, pero Origin habló antes de eso. Tigre. En este momento, ¿no podrías llamarme Su Alteza, sino Origin? Solo Origin. Origin, es. Al joven perplejo, Origin cambió su tono a uno un poco severo y respondió. Aunque un tono como un niño mimado estaba contenido ligeramente en su voz, Tigre no se dio cuenta. Te lo estoy pidiendo. Ahora, por favor llámame así. Aunque vaciló, Tigre la llamó Origin. Origin rió ligeramente en la espalda del joven. Sus dos protuberancias rebotaron ligeramente y una vez más estimularon la espalda de Tigre. Gracias. Siento que por fin pude volver a mi yo original. Ya veo. Tigre todavía no entendía sus intenciones. Así que solo podía responder como tal. Aún, ¿qué piensa hacer si somos vistos por alguien? Hablando de eso, la persona que administra esta casa de baños. Fue en este momento que Tigre recordó que había un camarero fuera de la casa de baños. Su rostro se puso pálido. En contraste, el abdomen seguía hirviendo caliente sin ningún cambio. Si estamos hablando de aquel hombre, él no está allí. Le hice salir del lugar por un tiempo. Al nervioso Tigre, Origin respondió en un tono como si no fuera nada. Tengo a Serena, la persona que actúa como guardia de pie en guardia frente a la casa de baños ahora. Solo los tres, yo, tú y Serena saben que estoy aquí. Nadie más va a venir aquí, por lo que puedes estar seguro. Aunque no era un estado mental en el que podría estar seguro, Tigre respondió, entiendo. Y finalmente entendió. Origin entró aquí con el fin de hablar con solo los dos alrededor. Tras una breve pausa, Origin empezó a hablar. Ha sido un año aproximadamente desde que llegó a gobernar este país. El reinado de Origin estaba convirtiéndose estable. El hecho de que la gente, que una vez le prometieron lealtad, aparecieron incluso sin ser persuadidos por Badouin o Masas podría decirse que era la evidencia. Pero, todavía había muchas personas que volvían ojos severos hacia ella. Especialmente las personas que respetaban /diagonal consideraban la tradición de Bruñe y obstinadamente trataban de protegerla, incluso criticaron el hecho de que Origin era la gobernante. Su pretensión era que la princesa debía decidir rápidamente a alguien para convertirse en rey, casarse y convertirse en reina, y dar a luz a un niño. No eran malas personas. Tampoco eran incompetentes. Por ejemplo, había uno que tenía un territorio y dejó de ser considerado como un estricto señor feudal por su pueblo, era amado por ellos, había uno que trabajaba en el Palacio Real y estaba bastante bien informado acerca de las costumbres de los viejos tiempos y era querido por sus colegas. Solo la creencia /diagonal perjuicio que las tradiciones debían ser protegidas por encima de todas las cosas eran su problema. Era difícil llamarlo un defecto. Después de todo, la gente de la época, cuando el padre de Origin, Farón, se había pronunciado, también habían pensado en esto como una virtud. Sea como fuere, ellos, quienes asumieron esa actitud incluso hacia Origin quien era la princesa, naturalmente dieron una evaluación amarga /diagonal dura a Tigre también. A pesar de que eleva notables resultados de guerra, el conde Bon no es como un noble de Bruña en absoluto. Pensar que no puede utilizar ni una espada ni lanza, ¿qué tipo de educación recibió el de sus predecesores? Ser experto en el tiro con arco no es diferente de ser hábil en la limpieza de barro de una zanja, no hay nada para estar orgullosos. En primer lugar, no debemos decir que esos resultados de guerra no son suyos sino de Stead, no. Y los soldados de Alsace que no lo hacían, incluso con 100 como su número, ¿qué cantidad de actividad tenía que mostrar? Se dice que rescató a Su Alteza la princesa, pero no creo que sus acciones posteriormente se llevaran a cabo teniendo en cuenta su seguridad. Su Alteza también lo debía evaluar de manera imparcial y sin cometer un error en esa zona. Parecía que, siempre que Origin escuchaba esas voces, era detenida por Badouin y compañía mientras que trataba de llamarla con una alta voz. Tomará tiempo ganar su comprensión, mucho más, si se trata de personas como ellos. Badouin lo dijo mientras que inclinaba la cabeza con una cara de disculpa. Su bigote que crecía erguido como un gato caía en esos momentos, como si representaran los sentimientos de su amo. En lugar de consentir con las palabras de Badouin, Origin se retiró de la consideración al jefe vasallo en quien ella confiaba. Además, si los castigaba, solo las personas opuestas de Origin estarían satisfechas con ella. No podía permitirse el lujo de mostrar debilidad hasta que su posición como gobernante se convirtiera firme. Durante un tiempo, cuando el regreso de Tigre se decidió y se le fue transmitido por masas, un rumor llegó a extenderse en el Palacio Real. Fue preocupante cómo la princesa Origin trataría al conde Born. Si Origin fuera a tomar la mano de Tigre con una sonrisa y lo abrazara, ella podría fácilmente imaginar qué tipo de reacción mostrarían. También cómo iban a culpar no solo a Origin, sino que también a Tigre. Después de haber dudado, Origin decidió actuar como una fría gobernante. En la sala de audiencia, ¿todavía recuerdas de cuando me refería al ejército de caballeros de luz de luna? Había personas que comenzaron a hacer una revuelta sobre solo eso. Y, no eran solo una o dos personas.
Tigre solo pudo asentir. Aunque era una intensa indignación, tomó temporalmente la voz lejos del joven. Las tradiciones eran realmente importantes. Pero, no era como Origin quien causó estas condiciones presentes. Asterisco, las tradiciones no son más que mierdas que deberían adaptarse a las situaciones según avanza el tiempo, no seguir estancadas en el pasado de forma guioune, asterisco. No que el duque Thenardier y el duque Canelón, quienes jugaron con los esquemas y empujaron a este país a la guerra, causaron una guerra civil. ¿No era porque se dirigieron demasiado pronto a la muerte del rey Farón? Tigre iba a decirle esto a su Alteza la princesa, pero él negó con la cabeza. Después de inhalar y exhalar, él la llamó. Rigin. Suavemente puso su mano derecha sobre la mano derecha que lo estaba abrazando. A su juicio, la gravedad de la situación en la que ella se puso era bastante. Si él no lo hacía, ella no sería capaz de expresar sus sentimientos. Rigin filtró una pequeña voz y cambió su postura. Dejó que su cuerpo se adhiriera más a la espalda de Tigre y puso su mano izquierda sobre la mano derecha de Tigre. Ella felizmente le susurró a Tigre. La verdad es que, cuando te llamé al balcón, tenía la intención de hablar contigo. Pero cuando pensé que no podrías haber entendido mis palabras, sino las palabras de la princesa, me asusté y no pude decir nada. Así que, me hice la idea y audazmente vine aquí. Tigre en silencio se apoderó de su mano derecha. Se alegró de que ella pensara esto mucho acerca de un hombre como él. Por otra parte, Tigre era consciente de aquel deseo / lujuria, que debería haber estado pulsando mientras que escuchaba su historia, pero había levantado la cabeza de nuevo. El calor transmitido por la suavidad de su mano le dio energía a su deseo. La mano de Rigin era pequeña, los dedos eran finos y las uñas estaban ordenadas. Era una hermosa mano. Solo al mantenerla en esta mano, pensó sobre el deseo de confiarse a su impulso, girar atrás y empujarla hacia abajo. Como se tragó saliva, sentía como que el sonido de la deglución se oía muy fuerte. Tigre aguantó desesperadamente la emoción que lo estimuló. Se convenció de que Rigin confiaba en él. O bien, que la interpretación era errónea y que podría decepcionarla. Aún así, llegó a una decisión limpia que no se podía hacer nada. Acerca de un poco menos de 50 segundos habían pasado antes de llegar a esta decisión. Tú gracias, Rigin. Tigre soltó la mano derecha de Rigin cuando dijo eso. Tal vez debido a que su presa había estado llena de energía innecesaria debido al demasiado enredo, su mano se volvió un poco roja. Si bien internamente pedía disculpas por eso, Tigre giró lentamente sus palabras. Hay poco que pueda hacer por ti. Puede que no equivalga a la mitad de lo que has hecho por mí. Pero, te diré simplemente esto. Al igual que estás muy clara pensando en mí, yo también creo profundamente en ti. No era porque hubiera un señor y retenedor. Hubo palabras precisamente porque ocupó la buena voluntad hacia la chica llamada Rigin y pensó que él quería hacer algo por ella. En cuanto a Tigre, pretendía transmitir con franqueza sus sentimientos sin ocultar o dar giros. Inmediatamente después, aunque fue solo un instante, un silencio poco natural se extendió entre las dos personas. Tigre. Estoy feliz por esas palabras tuyas. También entiendo que no son mentiras o comentarios casuales, sino las palabras de tus verdaderos sentimientos. En base a eso, me gustaría preguntarte una cosa, pero... Aún así apoyada en la espalda de Tigre como estaba, Rigin continuó lentamente sus palabras. ¿No le has dicho también algo así a alguien que no sea yo? XD, esta vez, fue el turno de Tigre a caer en el silencio. Por otra parte, mientras que el silencio de Rigin estaba destinado a preparar sus palabras, en el silencio del joven, no podía encontrar las palabras para devolver. Yo no lo niego, pero... Después de un rato, Tigre lo dijo cuando estaba preocupado. O debería haber mentido, aunque era consciente de que se le vería pasar. Al decir, yo solo te lo he dicho a ti. Pero Tigre no lo hizo. Pensó que debería expresar claramente sus sentimientos, incluso si desagradaría a Rigin. Rigin se rió entre dientes y en silencio lanzó su abrazo. Se separó de la espalda de Tigre. Entiendo. Por ahora, me alegraré de haber sido capaz de convertirme en una persona importante para ti. Cuando terminó de hablar todavía estaba en el medio de habla y una nueva sensación se transmitió a la espalda del joven. Parecía ser un paño húmedo con agua caliente. Rigin dijo en una voz inusualmente brillante. Puesto que ya estoy aquí, voy a lavarte la espalda. No, no es necesario eso. Tigre levantó una débil voz e iba a declinar, pero Rigin movió sus manos sin importarle. Mientras que pensaba que no iba a dejarlo sin importar lo que dijera, Tigre decidió dejarla hacer lo que quisiera. Se invirtió en el momento de Agnes. Yo había tenido mi espalda siendo limpiada por ti antes, ¿verdad? Rigin dijo de pronto. Desde que fue precisamente pensando en ello, Tigre reflexivamente enderezó la espalda. Tal vez debido a que su reacción fue muy divertida, Rigin ligeramente rió. ¿Te acuerdas cuando te llamé Tigre por primera vez? Creo que fue en Agnes. Cuando Tigre respondió así mientras ladeaba la cabeza con perplejidad, Rigin pellizcó suavemente el hombro del joven. Te equivocas.
Fue cuando me trataste con el pájaro que atrapaste. Cuando te dije que era un hombre largo, me dijiste que te llamara Tigre. ¿Has olvidado eso? Tigre se mantuvo en silencio. Era algo de hace 8 años. Junto con el hecho de que había sido regañado después por su padre por haber hecho a la otra parte que comiera el ave que había asado sin saber que era una princesa, se mantuvo en su memoria. Pero como era de esperar, no recordaba qué tipo de conversación habían intercambiado. Yo era feliz que hubiera alguien en contacto conmigo de esa manera. Mientras que lo decía con nostalgia, Riggin lavó la espalda de Tigre con agua caliente. Pensando que parecía haber terminado, mientras que miraba el agua caliente que fluía en el suelo, el joven tomó un pequeño respiro. Al mismo tiempo, con una sensación de alivio, hubo un sentimiento de pesar que esta situación había terminado. Revolvió su cabello rojo oscuro cuando se dio cuenta de eso. De todos modos, lo que tenía que hacer ahora era esperar a que Riggin se fuera. Sin embargo, incluso después de que habían pasado unos 10 segundos, Riggin no mostró signos de salir. Tigre. Una voz tranquila teñida de seriedad golpeó el lóbulo de la oreja del joven. Tigre se enderezó espontáneamente a sí mismo y apretó su cara con la tensión. Aunque él no la vio, pero Riggin probablemente estaba como tal también. ¿Escucharías mi historia solo un poco más de tiempo? Sí, Tigre solamente respondió así. Yo nunca he ido a Stedoasbarre. Las palabras de la princesa, que fueron hilando un poco más tarde después de la respuesta de Tigre, sorprendieron al joven. No conozco las caras ni las voces del rey Víctor ni el señor Taled y la princesa Guinevere. Incluso las tropas de Satstein que están atacando ahora, no he visto incluso sus sombras. Creo que es algo que no se puede evitar. El rey Víctor de Sted probablemente no podía moverse de la capital de Silesia, debido a su avanzada edad, y la guerra civil estaba asentado en Asbarre desde el año pasado. Incluso Bruñe todavía estaba lejos de la estabilidad. Así, el gobernante no podía permitirse el lujo de moverse libremente. Por supuesto, ir al campo de batalla estaba fuera de cuestión. Como dices, puede que no haya nada ayudándola. Sin embargo, una situación inexcusable podría ocurrir en un futuro próximo. Las palabras de Riggin eran dignas sin vacilar, y sobre todo, permitían que uno sintiera su fuerza de voluntad. Tigre en silencio la escuchaba. Un poco más de un año ha pasado desde que comencé a gobernar este país como una princesa. Lo que experimenté todos los días era la dificultad de gobernar y la falta de reemplazos de los que me apoyaban, así como su grandeza. Es precisamente debido a que nos dejaron este país que existe nuestro presente. Incluyendo el difunto rey Farón y Roland con el nombre de Caballero Negro, había gente que se había esforzado por Bruñe. Soldados anónimos que cayeron en el campo de batalla, las personas que minuciosamente araron en terrenos ásperos, artesanos y comerciantes. Varias decenas, varios centenares de miles de personas construyeron este país. Como hija de Farón y como persona nacida en la familia real de Bruñe, que ha continuado desde el fundador Charles, tengo el deber de proteger este país y que sea rico. Sin embargo, no pueda posiblemente lograrse solo con mi poder. Yo necesito. Sentimientos mezclados con sorpresa y confusión aparecieron en los ojos de Tigre. Los ojos azules de la princesa, que estaban llenos de una voluntad decidida y emitiendo un brillo en calma, podrían ser fácilmente imaginados como joyas sin un rasguño. Riggin. La voz de Tigre tembló. Solo murmurando su nombre era lo mejor que podía hacer. El joven finalmente obtuvo una respuesta más de lo que esperaba de Riggin. Detrás de él, sintió la presencia de Riggin de pie. Gracias por escucharme. Su voz, cuando dijo algo similar a la de cuando ella abrazó a Tigre, contenía un ligero sonido de querer ser mimada. Quería que solo me permitieras escuchar mi sueño. También dije eso en el balcón, pero por favor dime tu respuesta después de que la guerra haya terminado. Su presencia se desvaneció junto con pequeños pasos. Después de escuchar el sonido de la apertura de la puerta de la entrada y después el cierre, Tigre finalmente se puso de pie. Él no se acercó a la bañera enfrente de él, sino a la urna que estaba llena de agua fría y que se encontraba en una esquina. Se empapó en ella hasta su cintura. Su pecho estaba caliente. Él mismo sentía que su cara estaba vaciando. Quería serle útil, no importaba lo pequeña que una cosa podía hacer. Quería abandonar todas las vacilaciones y seguirla. Pero, había cosas que Tigre tenía que hacer. Había demasiadas cosas que él pensaba que eran importantes para abandonarlas. Incluso después de que el exceso de calor dejó su cuerpo, Tigre siguió estando empapado en la bañera de agua fría durante un tiempo. Un tiempo considerable se requería hasta que su corazón y cabeza recuperaran la calma.